Entonces dice... Además así se aprecia mis entradas, que por cierto creo que me voy a cortar el pelo ya, que ya va siendo hora. Que no sé si le voy a pegar ya un tijeretazo de precalvo bueno, pero bueno, hay que darle tiempo. Am, bueno, lo que decía. Bueno, qué narices. Vamos a explicar... Efectivamente, vamos a explicar lo de... Vale, es que es curioso, en el móvil se ve mucho mejor, interesantemente. Bueno, vamos a explicar los tipos de aviones. Así, rapidito, sin muchas complicaciones, porque no lo merece. Pero bueno, yo creo que... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, si yo ahora os pongo esto, ¿me estaréis viendo en la pantalla? Sí, sí lo estáis viendo. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar ahí, venga. Llega la Primera Guerra Mundial, empieza la aviación militar como Dios manda, porque antes sí, hay que reconocer que a veces cogían granadas y las arrojaban ahí a ojo, como se está haciendo en Ucrania con los drones, solo que esto lo hacía una persona, ¿no? Ya lo hicieron los italianos en Libia. El primer bombardeo aéreo de la historia, creo, corregidme algunos si me equivoco, que fue allá por 1908, una cosa así, por parte de la aviación italiana, arrojando granadas de mano, literalmente, desde biplanos o triplanos. Biplanos serían, ¿no? Claro, a medida que van apareciendo, va mejorando la tecnología aeronáutica, empieza a tener ya una gama amplia de opciones. Ya no es simplemente un aparato que vuela, sino que puedo tener distintos tipos de aparatos, un motor más grande, más pequeño, pues lo que supone la maduración tecnológica te abre las puertas a tener desde el ordenador portátil al ordenador de torre de sobremesa, al smartphone, ¿no? Pues se amplía la gama de posibilidades y de misiones que puedo hacer de manera eficiente, ¿verdad? Con una aeronave. Entonces, ¿qué empiezan a aparecer? Pues sobre todo, inicialmente hay dos tipos de aviones, ¿no? Al fin y al cabo tenemos el clásico biplano, sobre todo inicialmente, ¿no? Que tiene la función de caza. Entonces, sabéis que los primeros biplanos, ya un poco serios de combate, pues se caracterizaban por tener una ametralladora. Este sistema lo inventó, creo que era Fokker, creo que era de Países Bajos. Mm, entonces, claro, ¿cuál era el problema en la aviación inicial de caza? Pues sincronizar las ametralladoras con la hélice. Porque claro, tú tienes aquí la hélice y detrás la ametralladora. ¿Cómo disparas sin destruir tu propia hélice? Hubo soluciones tan ingeniosas como blindar las palas de la hélice y si rebotaban las balas en las palas, pues mira, chico, mala suerte. Pero lógicamente eso no era muy funcional. Entonces creo que fue Fokker el primero que logró sincronizar el movimiento de las palas con el disparo de la ametralladora. Y ahí tenemos los primeros cazas como tal. Pero como digo, va avanzando la guerra, hay mejores motores y empieza a haber posibilidades de crear un nuevo tipo de aparato que al principio eran, yo creo, esencialmente triplanos, ¿vale? Bueno, realmente la función inicial de bombardero se la podemos asignar incluso a los Zeppelins, ya sabéis, los raids alemanes en la Primera Guerra Mundial sobre Londres. Pero bueno, lo importante sobre todo ya es cuando llegan los primeros triplanos en la Segunda Guerra Mundial, aparatos enormes con capacidad para llevar una cantidad importante de explosivos, ¿no? Y esto va a ir mejorando mucho y ya sabemos que a partir de los años 30, años 40, pues bueno, incluso van a aparecer todas las teorías del poder aéreo como elemento que va a cambiar la historia, como la... Bueno, de hecho, las principales teorías del bombardeo aéreo de entreguerras, diría yo, que triunfaron en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, fueron las de Douhet, ¿no? Que te decía al final que tú tenías que destruir las casas de los obreros alemanes. Se trataba un poco de romper el espíritu de la nación, porque lo veían en términos muy espirituales, ¿no? El nacionalismo de aquella época no es el tiene un matiz distinto del que le entendemos hoy por nacionalismo. El nacionalismo de aquella época era muy romántico, era muy espiritual, era muy de inspirarse en el medievo, ¿no? Por ejemplo, pensad en Cataluña, pensad en el separatismo en Cataluña. ¿Qué está íntimamente ligado al separatismo? Pues los clubs de montaña. Parece una tontería, ¿por qué? Porque el romanticismo nacionalista idealizaba la montaña, la vuelta al medievo, por eso si analizáis el separatismo catalán como cualquier otro, vais a ver que toma todas esas referencias. Hoy día el matiz que le damos es distinto al que se le daba hace un siglo, pero el matiz de hace un siglo condicionó las teorías del poder aéreo, ¿no? Pero bueno, esto es algo secundario. Lo importante que es que a partir de la Segunda Guerra Mundial triunfa todo aquello y empezaron a aparecer todas estas máquinas, ¿no? Primero estos más pequeñitos, como los Flying Fortress, ya estos son señores bombarderos, los Lancaster, que emplean los británicos, los Heinkel 111, que son principalmente bombarderos medios, pero realmente
El asunto es que el bombardero entra en decadencia a partir de la Guerra Fría. Es decir, realmente... ¿Por qué? Pues porque fijaros, esto no es más que un avión de transporte militar, pintado de negro si quieres. Es decir, esto es muy fácil de derribar. Entonces, claro, ¿te merece la pena tener un avión de estas características para arrojar grandes cantidades de bombas? No, no en la mayor parte de los países. ¿Quién sí conserva bombarderos? Pues conserva bombarderos 3, 4 naciones. Uno, Estados Unidos, que es el que más tiene 3 modelos distintos. Segundo, Rusia, que es el que más tiene otros 3 modelos distintos. Tercero, China, que mantiene el... Joder, no me saldrá el H6. El H6, que tengo un vídeo en el canal de los más vistos y populares que te explico el H6, yo creo que bastante bien. Y es un bombardero que tiene mucha amiga, porque incluso hay una versión de bombardero naval. Lo que pasa es que el chino está basado en el Tupolev 16. Pero es cierto que los chinos... No sé cómo se iba a llamar no sé, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero los chinos están ya trabajando en otro bombardero furtivo además, para sustituir al H6. O sea que los chinos van a mantener los bombarderos que ellos tienen en servicio. Vale. Y por último, ¿quién puede tener aún? Creo que técnicamente es posible que haya unos Tupolev 8, un bombardero medio, curiosamente, que podría tener aún Corea del Norte. Pero el resto de países del mundo se han deshecho. Los últimos yo creo que fueron los británicos, de los Avro y todos esos. Tenían también los Vulcan, que se usaron en Malvinas y tal. Pero bueno, el asunto del bombardero, ¿cuál es? Que el punto eficiente de llevar tantas bombas se perdió, ¿no? Cuando aparecieron cazabombarderos con grandes rangos de distancia, con gran velocidad y con capacidad para aportar suficiente armamento, ¿no? Entonces este tipo de plataformas pierden mucho sentido. Ahora bien, si eres un país grande, con una fuerza aérea grande, aún tienen sentido. ¿Por qué? Primero, porque tienen una autonomía tremendamente amplia. Segundo, porque te permiten conformar la tríada nuclear. Es decir, me permiten tener armas nucleares en tierra, en mar y en aire. Y en aire, si yo creo una fortaleza de defensa aérea, es decir, combino mis medios de defensa antiaérea con mi fuerza de caza, puedo crear un espacio seguro, perfectamente seguro para mis bombarderos, de tal manera que puedan estar ahí dando vueltas y si hay que hacer un ataque nuclear, pues lanzarlo desde ese punto, por ejemplo, ¿no? En todo caso, es una medida muy flexible. ¿Qué más me aporta un bombardero en una guerra nuclear? El submarino, si tiene que lanzar el ataque nuclear, si estás en una guerra nuclear tienes poco tiempo. Entonces el submarino, ¿cuántos nudos se puede mover antes de lanzar su ataque? Pocos. Por tanto puede maniobrar poco. Más o menos, si sé por dónde anda el submarino, puedo saber más o menos desde dónde me va a lanzar sus misiles. Un silo de misiles o un camión, por mucho que se mueva un camión en un día, que se puede mover 300 kilómetros. Puedo más o menos intuir de dónde me van a venir los misiles que dispare el camión con misiles, pero un bombardero que se te mueve en unas horas miles de kilómetros, pues puede maniobrar y puede lanzarte los misiles desde muchas direcciones distintas. Entonces, desde el punto de vista de la guerra nuclear me da una ventaja grande. Segundo punto, guerra convencional, lanzamiento de misiles de largo alcance, tal y como lo estamos viendo hacer a Rusia. Bueno, pues los bombarderos modernos, muchos se les ha habilitado ya para que lleven misiles. De hecho, el Tupolev 95, que es un diseño que, vamos, mira, es más, os lo voy a buscar exactamente de cuándo es el Tupolev 95, que por cierto a mí me encanta. Es el último bombardero, bueno, no junto al Tupolev. Sí, es el único bombardero del mundo que funciona con hélices todavía, ¿vale? Entonces está muy bien, es de primer vuelo 1952, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una plataforma que tiene 70 años. 70 años... Y bueno, os lo voy a poner para que lo veáis, porque la verdad es que además de todo es precioso, es muy bonito. O al menos a mí me gusta mucho esa figura tan... Bueno, al menos a mí me lo parece, ¿no? Tan estilizada que tiene, ¿no? Entonces, este bombardero ha sido actualizado hasta hoy. Y este bombardero dentro tiene un cargador de revólver. De tal manera que, al abrir la barriga del avión, deja caer un misil, el revólver gira... Deja caer el siguiente misil, gira otra vez, deja caer el siguiente misil. Así creo que puede llevar entre 8 y 12, 16, dependiendo de los distintos bombarderos rusos, ¿vale? Pero ¿por qué es interesante esto nuevamente? Porque si yo voy a atacar, nuevamente, yo voy a lanzar, y esto del próximo del vídeo, este domingo va a tratar sobre esto. Si yo voy a lanzarle a Ucrania misiles, parece una tontería, ¿verdad? Pero si yo sé que van a venir más o menos de Rusia o de Bielorrusia, pues es más predecible establecer rutas de aproximación y
ubicar ahí, concentrar ahí mi defensa aérea. Pero claro, si un bombardero desde cualquier punto del Mar Negro, o casi cualquier punto del Mar Negro, o incluso desde el espacio aéreo bielorruso más alejado, puede lanzarme una andanada de 8 misiles, cada uno, pues entonces tengo un problema, porque va a ser mucho más difícil. Voy a tener que cubrir mucho más territorio, los misiles me pueden llegar de más lugares. Y estos bombarderos pueden dar muchos rodeos y pueden hacerte dudar mucho y pueden hacerte pensar, puedes usarlos de señuelos. Yo dejo que estoy a una distancia prudencial, que sepa o estime que me estás detectando al bombardero pero no puedes derribármelo. Y yo estoy por ahí dando vueltas, tú sabes que hay ahí un bombardero que es día de ataque con misiles y no sabes si va a venir por ahí el ataque o qué está haciendo ese bombardeo. O sea que lo puedes usar como señuelo. Te dan muchas más opciones que un caza en ese sentido. Por último, aviación naval. Las vastas extensiones de océano Atlántico, de océano Pacífico, de océano Índico, con un avión de estas características las cubres. Con uno normal no. ¿Vale? Pero bueno, por tanto aquí queda claro, ¿no? El primer tipo, bombardero. Vale. Siguiente tipología que podemos encontrar.